Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar que se llama ¿Cómo certificar el contenido de PCR en sus productos plásticos según la resolución 0803? Este webinar fue organizado por el Instituto con apoyo de Acoplásticos. Este espacio tiene como objetivo poder brindarles la información necesaria a toda la industria del plásticos en los procesos de certificación de contenido de material reciclado PCR y también mostrarles los beneficios de dicha certificación según la resolución 0803 del 2024 y también cómo acceder a ella para garantizar el cumplimiento normativo y las ventajas tributarias. Agradecemos a todos por su puntualidad, también por su participación en este evento, el cual fue diseñado gratuito y abierto para toda la industria y está diseñado especialmente para el sector productivo, técnico y regulatorio de los plásticos. Entonces, inicialmente vamos a mostrar la agenda, donde primero se dio la introducción anterior acerca del objetivo del webinar. Ahora vamos a dar una bienvenida a cargo de Laura Flores. Después se dará la contextualización de la ley, que es llamada el ABC de la regulación de productos plásticos en Colombia, a cargo de Paula Campo de Acoplásticos. Después hablaremos del proceso de certificación a cargo de Juan Carlos del Instituto. Y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde nos podrán comentar acerca de las dudas más frecuentes que pueden tener relacionadas al proceso. Entonces, inicialmente le doy la palabra a Laura para que nos pueda dar la bienvenida a este webinar del día de hoy. Perfecto. A Isabel Giraldo, investigadora en economía circular, muchísimas gracias por tu participación y por organizar este evento. También a Paula Ocampo, de Acoplásticos, quien es una de las personas con mayor conocimiento en el tema legal, en todo lo que viene aconteciendo alrededor de legislación para nuestro sector. Y al director de certificación, Juan Carlos Gallego, muchísimas gracias por la participación en este evento. Bien, este evento es un evento que nosotros desde el ICIPC, desde el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, hacemos para darles una gran noticia y es que el instituto ya cuenta con la acreditación del organismo de certificación de procesos de productos y servicios, el CPR del ICIPC, quien ha sido acreditado oficialmente por ONAC. Nuestro código de acreditación lo encuentran ustedes acá, el 24 CPR 008, que certifica perdón, las normas NTC 6632 del año 2022 y algo muy importante, la NTC es la norma colombiana que cubre el contenido de plástico reciclado dentro del territorio nacional, pero también estamos certificados bajo la norma internacional UNE EN 15343 del 2008. ¿Eso qué quiere decir? Que la certificación que ustedes obtienen con el ICIPC también es válida a nivel internacional ante entes pares a ONAC. Entonces, esa es una primera noticia. Hemos querido darle ese alcance internacional porque sabemos que desde el instituto estamos llamados no solamente a liderar la transición hacia la economía circular en la industria colombiana, sino también en la región. Sabemos y ya estamos siendo consultados desde diferentes gobiernos en la región andina, en Centroamérica, para conocer cómo ha sido este proceso, saber qué es lo que está pasando en Colombia y por eso nos alegra mucho contarles que esta certificación también les ayuda a ustedes a acceder a mercados internacionales y a anticiparse, algo muy importante, anticiparse a las transiciones que se continuarán dando en América Latina. ¿Para qué nos sirve la certificación? Vamos a verlo el día de hoy, pero básicamente tenemos tres beneficios. La primera es certificar la cantidad de contenido reciclado en nuestros productos plásticos. Segundo, demostrar la trazabilidad en el uso de materiales reciclados. Y tercero, tal vez lo más importante y lo que nos convoca es cumplir con los requisitos de ley, ¿cierto? Tenemos requisitos de sostenibilidad establecidos en el parágrafo 9 del artículo 5 de la ley 2232. Esto es muy importante, esto no es opcional, ¿cierto? Tenemos algunos artículos que ya nos exigen, para eso Paula Ocampo hoy nos acompaña para explicarnos en mucho detalle qué es lo que la ley nos exige y por qué estamos aquí convocados. Y también los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 de la resolución 0803. Tenemos acá nuestro canal de atención abierto, atención clientes cpr@icipc.org. Isabel nos va a ayudar colocando dirección de correo electrónico en el chat de nuestro evento. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros decirles el instituto está a su lado. El instituto es una organización sin ánimo de lucro que se creó hace 32 años y aquí continuamos sirviendo al sector. Nuestro interés es apoyar a toda la cadena plástica a dar una transición correcta y sostenible hacia la economía circular.
Este es uno de esos pasos firmes en esa dirección. La acreditación por un organismo de tercera parte es fundamental para que tengamos credibilidad. Esta certificación que obtenemos a través del estándar NTC 6632 es necesaria para que podamos tener transparencia y sostenibilidad de nuestras afirmaciones a lo largo del tiempo. También quisiera pues nuevamente resaltar, de pronto ustedes ya lo conocen, las personas que conocen al ICIPC, pero el ICIPC tiene el laboratorio más completo del país en temas de pruebas de materiales plásticos y esto también nos da una fortaleza para brindar esta acreditación. Desde el instituto estamos en capacidad de prestar de manera autónoma todas las pruebas que se requieren para poder cumplir con la NTC 6632 y finalmente, algo muy importante, el organismo de certificación, el CPR, el ICIPC, es un organismo nuevo que montamos de manera autónoma, independiente, pues con todas las garantías de imparcialidad. Y adicionalmente, el Instituto del Plástico presta el servicio de alistamiento. Como lo vamos a ver, la norma es compleja, la norma requiere una buena comprensión, pero el instituto está a su lado. Eso es lo que los queremos decir el día de hoy. Estamos aquí para ayudarlos. No están solos. Pueden por favor dejarnos sus datos. Aquí Isabel también nos ayuda dejando un Google Forms en el chat de este evento donde ustedes pueden registrarse, donde nos pueden contar cuáles son sus dudas. Hay muchísimas inquietudes que siguen abiertas. Nosotros desde el instituto estamos preparados para responder a esas inquietudes y para darles el apoyo técnico y procedimental para que ustedes hagan esa transición y logren esa certificación. Entonces, bienvenidos a todos a esta charla y le doy la palabra a Isabel. Listo, muchas gracias Laura. Por acá ya tenemos la acreditación por parte de CPR, en el cual primero se muestra el alcance, como habló Laura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde más adelante Juan Carlos nos lo va a explicar con más detalle. Bueno, entonces ahora continuando con la primera sesión que sería acerca del contexto de regulación. Entonces, inicialmente vamos a presentar a Paula Ocampo, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos, la cual es abogada especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y también es magíster en Política y Gestión Medioambiental de la Universidad Carlos III de Madrid, España. También cuenta con más de 18 años de experiencia en diferentes áreas del derecho, como ambiental, administrativo, comercial, contractual e internacional, así como en trabajo relacionado con construcción de política pública, economía circular, entre otros. Entonces le damos la bienvenida a Paula. Ya podrías continuar y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias y buenos días a todos. Buenos días, Laura, a todo el equipo del instituto. ¿Me confirmas si ya estás viendo? Sí, ahí estamos viendo Sí, tu pantalla. listo. Perfecto. Bueno, como les decía Laura, estamos aquí para celebrar esta gran noticia de la certificación del CPR, de la obtención de esta autorización, para decirlo en términos más coloquiales, que permite que las empresas puedan validar la trazabilidad y el contenido de materia prima reciclada en el país. Y esto llega en un momento en el que necesitamos este tipo de certificaciones y acreditaciones por tercera parte para validar y para cumplir con ciertos requerimientos. En Colombia sufrimos de exceso de regulación, no solo en temas ambientales, sino en general. Es un país que produce demasiadas normas entre leyes, decretos, circulares, resoluciones, en fin. Y en los últimos años ustedes habrán visto que hay también un bastante producción normativa relacionada con plástico. A mí me gusta mostrarles esto porque cuando uno habla de plásticos y especialmente por lo que ha pasado en los últimos años, tiende a creer que todas las normas están enfocadas en temas ambientales, pero realmente los productos plásticos en Colombia están sujetos a otro tipo de medidas. Tenemos las normas ambientales, que esas ya no nos cabe una sola más. Tenemos responsabilidad extendida al productor,
tenemos normas relacionadas con prohibiciones, tenemos impuestos, tenemos restricciones de productos y obligaciones de incorporación de materia prima reciclada. Pero además de esto, también hay unas normas sanitarias, que el objetivo realmente es proteger, digamos, a los consumidores y está muy enfocado en temas sanitarios. Estas son, por ejemplo, las normas que están desde el 2012, aún no han sido actualizadas, relacionadas con los requisitos, que son además absolutamente técnicos, que debe cumplir un envase o empaque destinado a estar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano o incluso los dispositivos médicos. Aquí también el instituto puede apoyarlos porque, como les decía, estas resoluciones que son la 683 de 2012 y la 4143 de 2012, también las dos del Ministerio de Salud, eh, lo que piden es demostrar pruebas de migración, migración global, eh, barreras, en fin, una cantidad de cosas que se deben cumplir y se deben tramitar ante el INVIMA si yo quiero poner en el mercado envases y empaques destinados a estar en contacto con alimentos. También hay unos requisitos técnicos que son obligatorios. En esto está, digamos, más enfocado, por ejemplo, hacia el sector de tuberías, y no solo de tuberías de agua potable, sino, por ejemplo, las que llevan o protegen cables o instalaciones eléctricas. Y tenemos adicionalmente una gran cantidad de normas técnicas voluntarias, que en ese aspecto está la NTC 6632, que Juan Carlos nos va a contar un poco más de qué se trata adelante. Estas normas no son obligatorias per se, no es que todo el mundo tenga que certificarse. Estas normas van más dirigidas o a probar temas de calidad, a garantizar competitividad, pero también a demostrar aspectos técnicos y objetivos de bienes o servicios. Y estas NTC, para que una empresa pueda asegurar que uno de sus procesos o uno de sus productos cumple con lo que establece esa norma, sí tiene que acudir a una certificación de tercera parte, a un tercero que diga usted sí cumple con todo lo que se pide ahí. Y no cualquier tercero, tiene que ser un tercero que le haya demostrado a la ONAC, que es nuestro organismo nacional de acreditación, que efectivamente es una entidad que tiene el conocimiento y los servicios o las pruebas o estos temas adicionales que permitan que pueda determinar lo que dice la norma. Entonces, en este universo de normas, hoy vamos a hablar un poco más en detalle de las normas ambientales. Y aquí quiero empezar por responsabilidad extendida del productor. En Colombia ya había algunas normas relacionadas con bolsas plásticas, como con algunos productos muy particulares, pero en el 2018 salió la famosa 1407 que establece la obligación para que los productores formulen y mantengan actualizado y ejecuten obviamente un plan de gestión ambiental de envases y empaques que fomente el aprovechamiento. Esta norma salió para todos los materiales y esta norma es en esencia la práctica de la responsabilidad extendida al productor para envases y empaques. La responsabilidad extendida al productor ya existía en Colombia muchos años atrás, ustedes lo conocerán, el tema de medicamentos, de luminarias, electrodomésticos, llantas, bueno, esto no era nuevo en nuestro país, pero este sí fue un antes y un después para el sector de envases y empaques y para la reglamentación y la regulación de productos plásticos. ¿De qué se trata esto? Básicamente, quienes ponen un producto empacado en el mercado colombiano, ya sea importador o sea un productor nacional, debe garantizar que cumple con unas metas de aprovechamiento. Es decir, que de una u otra forma, parte de los empaques que yo puse en el mercado vuelven al ciclo productivo. Y estas metas están establecidas en la reglamentación y esto es obligatorio. Todavía encontramos que hay empresas que no están dando cumplimiento a esta norma. ANLA cada vez está más activa en hacer fiscalización en ese sentido, enviando
eh, requerimientos, revisando y poniendo algunas sanciones. Uno puede estar en un plan individual, hay algunos, en un plan colectivo que hace más sentido por temas de economía de escala. ¿Qué es el aprovechamiento? ¿Qué es lo que yo tengo que demostrarle a ANLA? Es que el porcentaje, un porcentaje de mi línea base que reporté de envases y empaques que puse en el mercado fue reciclado, pasó por un proceso de coprocesamiento o de valorización energética. Todo esto certificado y todo esto es lo que me permite a mí demostrarle a la autoridad ambiental que yo cumplí con la meta que me establecieron. Aquí es importante señalar que para efectos de esta norma, no es productor únicamente la marca, también es productor o miden los productores en los negocios B2B. Si yo hago empaques, mando mis empaques empacados en algo, valga la redundancia, a mi cliente y tengo que ser responsable por esos empaques. Y este contexto se los quería dar porque más adelante, el año pasado, en parte del desarrollo que vino después de la ley de plásticos de un solo uso, se ató el cumplimiento de algunas de esas obligaciones a esta norma de responsabilidad extendida del producto. La ley de plásticos de un solo uso, que yo creo que muchos la conocen, ahora han oído hablar de ella, algunos resultaron, digamos, más afectados por su aplicación que otros. Y aquí es importante señalar que si bien esta ley, todo el mundo la conoce como la ley de la prohibición de los plásticos de un solo uso, primero no solamente tiene medidas de prohibición, tiene medidas de prohibición, pero también establece unas metas nuevas de responsabilidad extendida del productor, por eso es que la ata con la 1407, y establece otra serie de cosas relacionadas con etiquetado, compras públicas, cultura ciudadana, una cantidad de cosas muy amplias. Esta ley, digamos que nos define qué es un plástico de un solo uso, como esos productos que desde el principio no fueron ni pensados ni diseñados para dar como muchos ciclos o realizar múltiples circuitos a lo largo de su vida útil, independientemente del que el consumidor así lo haga. Entonces son diseñados para ser usados una vez y tienen un tiempo de vida muy corto. Esta definición es más o menos parecida a lo que hay a nivel internacional, sin embargo, a nivel internacional todavía no hay un consenso único de qué es plástico de un solo uso. Y esto pues puede ser peligroso si solo le dejan a uno la definición, porque estaría uno, digamos, sujeto a la interpretación de algún funcionario. La ventaja que tiene nuestra ley es que además de darnos esta definición, trae un listado de productos específicos. Entonces, nos dice, están prohibidos los plásticos de un solo uso, pero no todos, solo los que están en la lista. Y esto es importante porque no estamos sujetos a que algún funcionario interprete que otro producto es un plástico de un solo uso. ¿Qué prohíbe la ley? La ley prohíbe la introducción al mercado, la distribución y comercialización en el territorio colombiano. Es decir, no se prohíbe la fabricación, no se prohíbe la exportación. Yo puedo fabricar para exportar. Lo que no puedo hacer es vender en Colombia. Esa prohibición no es absoluta y esto es una también ventaja que tiene la ley. Si bien no es fácil cumplir con las excepciones, sí se establecieron unos mecanismos o unas alternativas para que las empresas que así lo consideren y lo puedan hacer puedan seguir en el mercado. ¿Qué, qué nos prohíbe la ley? Digamos que hay dos momentos en la entrada en vigencia de la prohibición. Unos productos quedaron prohibidos a partir del 7 de julio del año pasado y otros quedarán prohibidos a partir del 7 de julio de 2003. En este momento, ¿qué está prohibido? Las bolsas de punto de pago, las bolsas que se utilizan en el Fruver o los rollos de precorte, las que se utilizan para empacar periódicos, facturas, ropa de lavandería, los pitillos y mezcladores, los soportes y
los palitos estos para los globos o las bombas de inflar, y los soportes plásticos o los copitos que tengan el palito en plástico. Eso es lo que a hoy está prohibido, salvo las excepciones que ya se las voy a contar. A partir de 2030 que viene, entra, digamos, el grupo que es un poco más grande de productos en prohibición. Los envases, empaques y recipientes para contener líquidos no preenvasados para llevar o para consumo inmediato. Este no preenvasados es importante porque nos saca los envases, las botellas de gaseosa, los envases de champú, de ese tipo de cosas de este listado de prohibición. Lo mismo por los recipientes para contener alimentos y bebidas. Eh, y ahí, entonces, hay otra que uno diría, pues, reúne esas dos anteriores, que son los platos, bandejas, cuchillos, cucharas, la vajilla de un solo uso o, como comercialmente se ha conocido, desechables. Esto lo separaron así, tal vez para que quedara un listado más largo de productos prohibidos. También está el confeti, los manteles, las serpentinas, los cositos de mangos de hilo dental que estén fabricados en plástico, las láminas para servir, empacar o separar alimentos de consumo inmediato, los envases, empaques o recipientes que se usen para la comercialización a consumidor final, o sea, no saliendo del cultivo, sino para consumidor final, que se usen en frutas, verduras, hongos, tubérculos, especies, hierbas que tengan cáscara en su estado natural. Esta prohibición trae en sí misma una excepción que establece que sí se pueden usar este tipo de empaques si son reciclables o reciclados de acuerdo con la normatividad sanitaria, que era lo que les contaba al principio. Esas normas establecen el trámite para poder utilizar plástico reciclado en envases en contacto con alimentos, siempre y cuando sean necesarios para proteger o la inocuidad o los daños o que pueda sufrir el alimento o el desperdicio de alimentos. ¿Qué quería este artículo? Básicamente evitar lo que ustedes ven en la foto, que es empezar, porque se está dando mucho en los mercados colombianos que uno veía una naranja pelada, una mandarina pelada en una bandejita con un papel estrecho o film recubriendo. Pero hay productos que pues sí requieren este tipo de tarrinas o clamshells o coquitas. Piensen, por ejemplo, en un arándano que tiene una piel muy delgadita, pero es piel o es cáscara, ahí no es tan claro. Y si yo presento eso a granel, pues voy a perder seguramente más de la mitad de los productos. Y también se establece la prohibición de los stickers o adhesivos que se ponen en frutas y verduras. Esto normalmente es como para marcas internacionales, que es la forma de identificar, digamos, la marca de esa naranja o de esa manzana. Y adicionalmente, a partir de 2030, queda prohibido la introducción en el mercado, la comercialización y la distribución de productos plásticos oxodegradables. La ley, digamos, tiene obviamente unos errores técnicos que quienes están en la industria saben que no es que sea per se, o no es que sea un plástico biodegradable, sino es un plástico que tiene un aditivo que le permite realizar ese proceso de degradación. Sobre este punto, pues es un punto muy sensible, hay bastante controversia, hay diferentes posiciones, que si el óxido degradable es lo mismo que el óxido biodegradable, que sí, que no. El gobierno colombiano ha sido bastante cauteloso en esto y está, digamos, como en todo ese proceso de investigación y de recolección de información para poder establecer una posición relacionada con esto de oxodegradable y oxobiodegradable. Y también viene en camino, que seguramente estará más o menos en un año, un reglamento técnico relacionado con biodegradables y compostables en condiciones ambientales naturales.
Ese es otro tema sobre el que hay bastantes sensibilidades y que también el Ministerio del Medio Ambiente está haciendo como el trabajo de recoger toda esa información técnica y científica para poder determinar qué pruebas o qué es lo que tienen que cumplir los materiales que ellos van a considerar, eh, digamos, válidos para para poderlos determinar como biodegradables que sí puedan estar en el mercado colombiano. Como les decía, estas prohibiciones no son absolutas y además de esas excepciones que vimos que ya estaban en la misma norma, tiene un listado de 9 excepciones adicionales. Si son productos plásticos que se requieren, por ejemplo, por razones de nutrición clínica, para propósitos médicos y no hay sustitutos en materiales alternativos, si se requieren para contener productos químicos que puedan presentar un riesgo para la salud o para el medio ambiente, para contener y conservar alimentos y líquidos de bebida y bebidas de origen animal, alimentos húmedos preelaborados o que por razones de asepsia o inocuidad y por estar en contacto directo con el alimento requieran de un recipiente plástico. Piensen, por ejemplo, en una pulpa de fruta, en qué más le podemos empacar y garantizar, digamos, la inocuidad del producto para prestar servicios en establecimientos que brindan o asistencia médica o apoyo a personas con discapacidad. Pues también el tema de razones de higiene y sanitarias para empacar residuos peligrosos, para los pitillos pequeñitos que vienen adheridos a las cajitas o a las bolsitas de yogurts, jugos, leches, avenas. Esos pitillitos chiquitos hechos en plástico sí pueden seguir en el mercado, pero hasta 2030, haciendo como una excepción ahí. Aquellos productos que son utilizados para envasar o empacar los productos que están en la lista que el DANE tiene en cuenta para calcular el índice de precios al consumidor. eh, y este listado es bastante grande, entonces esto también nos ayuda a sacar muchos de los envases y empaques por si algún funcionario o autoridad decidiera interpretar que son de un solo uso, salvo algunos específicos, y esos específicos son realmente las vajillas de plástico de un solo uso, porque esas hacen parte del IPC. Entonces, esas, si no, digamos, no se pueden salir por este lado. Pero ese tipo de productos tienen 2 excepciones que son muy importantes. La primera es el análisis de ciclo de vida, que también el instituto en convenio con Artec es algo que ha adelantado, que trabaja y de esta particularmente nos sentimos muy orgullosos porque hasta donde conocemos fue la primera norma a nivel mundial que incluyó este criterio objetivo en una ley de plásticos. Y un poco el trabajo que se hizo desde Acoplásticos con los congresistas que estaban adelantando esto fue, si ustedes lo que quieren evitar con esta ley de plásticos es que aumente la contaminación por plásticos, aumenten los impactos ambientales negativos, no tendría ningún sentido exigir o imponer una serie de sustitutos que puedan tener mayores impactos ambientales. Y el análisis de ciclo de vida nos permite eso. Para los que no están familiarizados con este tema, hay unas normas técnicas internacionales que nos dice qué medir y cómo medir. Y este análisis nos permite con datos, esto es información absolutamente objetiva, aquí no hay criterios subjetivos, medir cuáles son esos impactos o externalidades negativas que tiene un producto durante toda su vida. Materia prima, el uso o el consumo de energía, el tipo de energía que yo utilicé en su fabricación, su huella hídrica, su huella de carbono, todo lo que pasa hasta el final y normalmente a los productos plásticos comparados con sus sustitutos, pues suelen tener menos impactos. Y la otra excepción a la prohibición es aquellos productos fabricados con 100% de materia prima plástica reciclada proveniente de postconsumo nacional, certificada por organismos acreditados para tal fin.
Em, Esta norma salió en el 2022. En el mismo 2022 se adoptó en Colombia, en el Comité de Plásticos del ICONTEC, la norma técnica colombiana, la NTC 6632, que es la que hoy nos cuenta el instituto que ya recibió esa acreditación para poder certificar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy un fabricante, por ejemplo, de bolsa plástica, de pitillo, de mezclador, y logro demostrar y mi producto lo puedo fabricar con 100% materia prima reciclada colombiana, puedo seguir en el mercado, pero no es que yo pueda simplemente decir, sí, es que yo lo hago porque yo compro esa materia prima reciclada y lo hago así y ya, sino que tengo que pasar por todo un proceso. Primero tengo que obtener esa certificación de que mi producto cumple con la norma técnica colombiana, la NTC 6632, que es pues, en lo que el instituto nos puede apoyar. Pero además de eso, no solo es tener esa norma técnica, yo tengo que hacer todo un trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ante ANLA, donde yo le llevo esa certificación, donde entrego que un organismo acreditado, porque además ellos tienen que revisar que sea acreditado, entonces revisan en ONAC que el instituto sí esté acreditado para certificar bajo esta norma técnica y otra cantidad de cosas. Y después ANLA me da un visto bueno y con ese visto bueno es que yo puedo salir al mercado y decir, mi producto sí lo puedo seguir vendiendo, no está prohibido porque cumplo con esto. Y ahí pues el apoyo en ese proceso de parte del instituto es importante. Y si recuerdan, yo les contaba que esta ley no solo tenía este tema de prohibiciones, sino además metió el tema de responsabilidad extendida del productor y metió 3 tipos de metas. Contenido mínimo de materia prima reciclada postconsumo o postindustrial en el nuevo producto. Aprovechamiento, que recuerdan es reciclaje, coprocesamiento, valorización energética y recolección. Y puso estas metas para diferentes tipos de productos plásticos. Entonces, las botellas PET de agua potable tratada y las botellas PET de otro tipo de bebidas, así como los plásticos del sector de la construcción, que son estos flexibles que se usan para el recubrimiento de espejos, baldosas, cerámicas, grifería, tienen que, esto sí es obligatorio, tienen que demostrarle al Ministerio de Medio Ambiente que están usando un porcentaje de materia prima reciclada. Y la forma de hacer eso, nuevamente, a través de la NTC. Y existen otro tipo de metas, lo que les decía, que tienen que demostrar que se recogieron determinado porcentaje de las toneladas puestas en el mercado y que se aprovecharon otras también. ¿Qué es lo que tienen que demostrar quienes ponen botellas PET de agua potable tratada y botellas PET que contengan otro tipo de bebidas en el mercado? Que en el 2025, y esto se reporta en el 2026 a ANLA, sobre la línea base que yo establecí, que yo declaré, el 50% de esa línea base era materia prima reciclada post-consumo o postindustrial. La ley es clara al decir que no puede ser la mayoría postindustrial. ¿Y esto cómo lo demuestro? Nuevamente con la NTC. Es la única forma de mostrar el cumplimiento y así lo estableció el Ministerio de Medio Ambiente en la resolución 803 de 2024. La ley nos dice qué tengo que hacer. La resolución nos dice cómo lo hago. La resolución, sabemos todos, se demoró un montón, todavía hay normas que faltan, están pendientes, pero esta resolución que hizo, esta resolución cambió la resolución que teníamos, la 1407 de responsabilidad extendida en el productor, e incluyó como todo un apartado especial para plástico. Y esta resolución es la que nos dice que la forma de mostrar esto es con la NTC 6632. Si yo no tengo esa NTC, no me van a valer que esté demostrando esto y no voy a cumplir con las metas. Y eso además se tiene que reportar todos los años ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Aquí les quería mostrar también un poco esas metas de aprovechamiento adicionales que tienen todos los envases. Y aquí en la 803 nos separaron. La 1407 quedó con unas metas generales para todos los otros materiales y para plásticos tenemos que declarar aparte y mostrar aparte todos esos cumplimientos que les mostré no en la anterior, sino en la anterior diapositiva. Y esto es nuevamente esos plásticos específicos del sector de la construcción, que sí les quedan unas metas altísimas y que también tienen que de alguna forma demostrar ese contenido mínimo de materia prima reciclada postconsumo o postindustrial en el nuevo producto. Y quiero cerrar muy brevemente con el impuesto. El impuesto a envases y empaques plásticos. En Colombia ya teníamos el impuesto a la bolsa plástica de punto de pago. Sigue vigente para las bolsas que sigan en el mercado. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una bolsa certificada y autorizada eh, porque está hecha 100% materia prima reciclada, esa bolsa paga el impuesto. Pero este impuesto es de envases y empaques plásticos y lo denominaron envases y empaques plásticos de un solo uso. Realmente aplica a todos los envases y empaques plásticos que no sean reutilizables y a los productos plásticos de un solo uso, pues algunos que caben en esa categoría de envases. Esta ley salió el 13 de diciembre de 2022 y esta ley genera confusión porque esta ley hace referencia y, digamos, remite expresamente a la ley de plásticos de un solo uso. Por eso la gente las confunde o piensa que si yo no estoy prohibido, entonces no tengo que pagar el impuesto. No, son dos normas distintas, son dos escenarios distintos. No todos los productos prohibidos son sujetos del impuesto, ¿sí? Pero hay unos que sí. Y esta ley, digamos, y este impuesto ha tenido todo tipo de inconvenientes. Ha habido varias demandas ante la Corte Constitucional, unas rechazadas, otras ya salieron con fallo. Hay procesos también contra este impuesto y contra la ejecución del mismo y las normas expedidas por el Ministerio de Hacienda y los conceptos de la DIAN en el Consejo de Estado. Entonces todavía quedan cosas por definir en el ambiente. ¿Cuál es el escenario ahora? Quien definen el productor y traen también como varias definiciones de la ley que a su vez la trajo la 1407. Entonces, eso es lo que genera como toda esta confusión alrededor de estas normativas. Nos dice quién es el productor, el que fabrique, ensamble o remanufacture envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso. Antes estaba la confusión porque lo que está en rojo era parte de la definición. Esto lo cambió una sentencia en el 2023 y lo declaró inexequible, es decir, como si lo hubiera borrado de la ley. Y esto ya aclaró quién debía pagar el impuesto, porque si uno leía esta definición, uno decía, pues es el mismo productor que REC, o sea, el que usa el empaque. Pero cuando se veían los elementos esenciales del impuesto, se entendía que era quien fabricaba el empaque. Entonces aquí, empezando por eso, ya hubo como bastante desorden y bastante confusión. ¿Cuáles son esos elementos esenciales del impuesto? Y aquí también ven unas palabras en rojo de una sentencia que salió hace más o menos mes y medio, y es el hecho generador, o sea, ¿qué me genera ese impuesto? La venta, el retiro para consumo propio o la importación de los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. ¿Esto qué significa? Que antes estaba por fuera del impuesto los envases de productos importados ya envasados. Me explico. Si yo importaba botellas desocupadas, bolsas desocupadas o empaques desocupados, yo tenía que pagar el impuesto. Cuando ya llega al mercado colombiano un producto empacado, hacia atrás en su cadena
no tuvieron que pagar el impuesto. Y esa es una diferencia versus los productos colombianos que sí eventualmente lo tuvieron que hacer. Entonces, si bien el impuesto gira en torno al producto plástico, al envase, no a un producto ya empacado, en el caso de las importaciones, le corresponde ahora a la DIAN determinar cómo va a ser esa declaración y ese pago cuando un envase ya llega o entra a territorio colombiano con producto incorporado. Pero va, se va a cobrar únicamente sobre el la base gravable es el peso en gramos del envase o del empaque plástico. La tarifa es 0,0005 VTs, que es unidad de valor tributario, que es un valor que establece anualmente la DIAN para cálculos de impuestos. Para este año es 2,48995 pesos por gramo de plástico. Este impuesto se paga, perdón, se declara y se paga en febrero de cada año. El impuesto expresamente no es deducible ni de renta ni de complementarios, pero, y aquí es donde lo ata con la ley de plásticos de un solo uso, dice, están excluidos del impuesto, o sea, no pagan el impuesto, los productos señalados en el parágrafo del artículo quinto de la ley 2232, que sean utilizados para envasar o embalar bienes. Es decir, que si mi producto está hecho 100%, mi envase, mi empaque, mi embalaje, está hecho 100% con materia prima reciclada, pues consumo nacional, no pago el impuesto. Lo declaro, pero no lo pago. El formulario de la DIAN pide que uno diga qué gramos excluyó. No pide señalar la exclusión, pero pues uno tiene que tener la prueba de por qué excluyó esa cantidad de gramos del pago del impuesto para el momento en que hagan una visita de fiscalización. Si cumplo con análisis de ciclo de vida, si mi envase se utiliza para envasar, empacar, embalar un producto que esté en el listado del IPC, pues también está excluido del pago. Y la forma de demostrar, nuevamente, en el caso de 100% materia prima postconsumo nacional, de demostrarle a la DIAN que yo no pagué el impuesto porque mi producto está hecho con esa materia prima reciclada, es tener la certificación en la NTC 6632. Y por último, algo que está pendiente, aún otro de los temas pendientes de reglamentar, que es la no causación del impuesto cuando se cuente con una certificación de economía circular o SECA. ¿Hacia dónde va? Esto, bueno, está trazado. Ya por lo menos publicaron la respuesta a los comentarios de un proyecto de decreto. Va a salir primero un decreto de Hacienda, después sale una resolución del Ministerio de Ambiente. Uno de los ítems que están considerando, porque la ley del impuesto les dice, para la no causación, ustedes tienen que tener en cuenta las herramientas con las que ya están trabajando en temas ambientales. Entonces, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Va a ser con responsabilidad extendida. Y digamos que parte de lo que hacia donde se vislumbra de la forma en que yo voy a poder obtener gramos o kilos o toneladas de plástico sobre los cuales no causa el impuesto, una de las alternativas va a ser el uso de materia prima reciclada. Si no tengo meta, el ministerio establecerá una meta, no han dicho cuál, un poco en temas informales han comentado que si mi producto tiene, por ejemplo, el 20%, un envase que tenga un 20% de materia prima plástica reciclada, sobre ese 20% no me causan el impuesto. Si tengo una meta, como por ejemplo las botellas de agua, que la primera meta es el 50%, pero yo uso el 60%, ese 10% adicional no sería sujeto al impuesto. Entonces, con este como brochazo muy, muy rápido de todas las normas que hay relacionadas con plásticos, queríamos mostrarles cómo esta
este nuevo logro del CPR del instituto les va a permitir y les va a ayudar no solo a o cumplir lo establecido en las metas para botellas PET, sino para exceptuarse de la prohibición, algunos de ustedes que tengan líneas de productos que o ya están prohibidos o van a entrar en prohibición en el 2030, sino también para efectos del impuesto. Van a poder utilizar esta certificación en la NTC sobre contenido mínimo de materia prima reciclada y trazabilidad de ese material, utilizando pues los servicios del instituto. Era lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias. Listo, Paula, muchísimas gracias por toda la contextualización que nos diste para poder darle cumplimiento a la ley y también anticiparnos. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos, el cual nos va a explicar el proceso de certificación que nos permite poder cumplir con la ley anteriormente mencionada por Paula. Entonces, en primer lugar voy a presentarte Juan. Juan es el director de certificaciones del instituto, es ingeniero en instrumentación y control en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. También es especialista en procesos de transformación del plástico y el caucho de la Universidad de David junto con el instituto y también se vinculó en el 1997 al ICIPC. También cuenta con experiencia en desarrollo y montaje de métodos de ensayo para los laboratorios del instituto. Lideró la gestión y administración del sistema de calidad del instituto bajo las normas ISO 17025 y ISO 9001 y lideró Ujú. los servicios de certificación del CPR del instituto. Juan, entonces ya te doy la palabra para que ya nos expliques todo el proceso de certificación. Gracias Isabela, a todos muy buenos días y bienvenidos. ¿Puedo compartir pantalla, Isabel? Sí. Muy buenos días para todos. Les agradecemos a todos la participación en el espacio que nos brindan en el acompañamiento, en el lanzamiento oficial de nuestra certificación en la parte de contenido de plástico reciclado. Nos alegra contar con la participación de todos ustedes. Vemos que hay representantes de la industria, instituciones académicas, personas del gobierno y demás actores que todos de una u otra forma remamos a todos a una economía circular y que el compromiso de mostrar las comunicaciones que vamos a declarar sean de forma responsables. Este webinar tiene como objetivo, como lo hemos mencionado, de brindar información muy clara sobre nuestro proceso de certificación que ha lanzado oficialmente el instituto y presentar los beneficios asociados a nuestra certificación en contenido de plásticos reciclados. Entonces, muchas gracias por la participación de todos ustedes el día de hoy. Ya están viendo la presentación, entonces vamos a hablar sobre las certificaciones en economía circular bajo la marca Loop ICIPC, que algunos de ustedes que nos conocen, el instituto viene liderando hace más de 5 años algunos procesos de certificación que venían en el marco voluntario, como la parte de codiseño y específicamente vamos a hacer la inmersión en la certificación de contenido de plástico reciclado. Entonces, Loop ICIPC es nuestra marca de estrategias de comunicación en temas de economía circular. Vamos a abordar un contenido el día de hoy en temas de el otorgamiento que nos entrega el ente acreditador ONAC para el CPR del instituto. Vamos a hablar el tema del su sistema nacional de calidad, brevemente para que los que de una u otra forma no conocen cómo es la infraestructura nacional de calidad en el país podamos llevarnos algo de ello y empezar a mirar el tema de la situación actual de temas de ley que nos lo contextualizaban muy bien ahora en la mañana la señora Paula y cómo nosotros de parte del instituto amarramos o empezamos a conversar con esos temas de esos criterios y reglamentaciones que nos decían en la resolución. Y luego ya hacemos una inmersión específicamente a todo lo que tiene que ver con la certificación de contenido de plástico reciclado, que es el esquema que vamos a presentar hoy en el lanzamiento oficial del instituto y ver los paso a paso del proceso de certificación
que traemos para ustedes el día de hoy. Y al final hacemos unas conclusiones generales para, para cerrar el webinar. Entonces, el organismo de certificación del instituto, llamado CPR, Certificación de Procesos, Productos y Servicios, vamos específicamente a mirar lo que atañe al de contenido de plástico reciclado. Y quiero primero mencionar el tema del otorgamiento que nos ha dado ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, de cara a nuestro alcance específico en las normas tanto de la 6632 como la INE 15343. Es de recordar que el alcance de acreditación se entrega a unas actividades específicas de evaluación de la conformidad, donde fue otorgado la acreditación al instituto a estas dos normas que mencionamos actualmente. Entonces, vamos a desarrollar hoy la reunión del webinar, contextualizando muy bien por qué el instituto entró en estos temas de acreditarnos y poder certificar las empresas en torno a las normas. También entender un poco de es por qué el esquema 6, la 17067, la 17065 y empezar a entender un poco sobre la certificación que han dado el instituto para poder emitir esos conceptos a las empresas que van a ser certificadas por nuestro organismo de certificación. Quiero presentar el subsistema nacional de calidad, cómo opera actualmente, que este subsistema nacional se rige por un decreto, que es el decreto 1595 del 2015, donde en el decreto de una u otra forma ordena y moderniza el sistema de calidad de Colombia y permite de una u otra forma a los empresarios contar con infraestructuras y entidades, ya sean públicas, privadas, para que todos los bienes y servicios y el comercio que hace el país sean reconocidos de una u otra forma por el mundo. Entonces, aquí vamos a ver varios actores. Estamos todos los que estamos aquí, somos usuarios, consumimos bienes y servicios. Algunos consumimos alimentos empacados en empaques flexibles. Nuestras viviendas tienen tuberías termoplásticas para agua potable o agua caliente que nos llega a las duchas de las viviendas. Y también consumimos gasolina, consumimos diferentes actividades en comercio, pero ¿cómo nosotros como consumidores, quién nos protege? O cómo cuando un producto se pone en el mercado, quién garantiza o quién vigila que efectivamente esos bienes que consumimos sí sean lo que nos están vendiendo? Si nos venden una libra de arroz o un litro de gasolina, si sea exactamente lo que nos están vendiendo y comunicando. Entonces ahí es donde habla el Subsistema Nacional de Calidad, una serie de organizaciones, como lo mencionamos, tanto públicas como privadas, y todo este engranaje de cara a la infraestructura hace mover la competitividad de un país, porque se van a exportar o se van a importar algunos bienes y ahí es donde entran a operar una serie de instituciones, tanto públicas como privadas. Ejemplo, los requisitos técnicos, como se mencionaba anteriormente. Hay reglamentaciones, que fue el tema de Ley 2232, que sacó una resolución, una resolución, la 0803 del 2024, donde ya empezaron a decirnos una serie de comunicaciones y atributos de cómo serían las certificaciones en contenido de plástico reciclado. Entonces aquí entra Ministerio de Medio Ambiente con el tema de ley y resoluciones, el ente normalizador como resolución 1595. El CONTEC es el que tiene a nivel país como el asesor o un nodo coordinador en la parte de normalización a país. Es por ello que la norma técnica colombiana, la NTC 6632, quedó, que quedó reglamentada de una u otra forma en la resolución 0803, es por la adopción que hizo ICONTEC a nivel país de la norma IN 15343,
adoptada al país como la NTC colombiana. Entonces, así hay una serie de instituciones también, como el Instituto Nacional de Metrología, que fue creado mediante un decreto y tiene como objetivo todo el tema de la coordinación a nivel nacional de la metrología, tanto científica como la parte industrial, para todas las actividades de poder generar la competencia técnica de esos laboratorios que emiten un certificado de calibración, o una empresa cuando tiene trazada una determinada variable, que efectivamente haya una trazabilidad metrológica y un control de poder conocer los errores, sus incertidumbres de medición a la hora de tener una medición en cualquier tipo de variable. El país, las variables que sabemos más reconocidas es tema de temperatura, porque los procesos nuestros de procesos de inyección, extrusión, uno de de las variables más importantes es la temperatura, y en los procesos productivos el tema de peso. También las básculas camioneras para el libre tránsito del país en el tema de movilidad, entonces que los camiones no superen una serie de toneladas de peso para no ir a afectar las carreteras de nuestro país. Entonces ahí es donde entran todas esas instituciones a apoyar la infraestructura de calidad a nivel nacional, como también el tema de legal, el temas legales, que la Superintendencia de Industria y Comercio, sabemos que es la que vigila y controla que todos esos bienes bienes y servicios que pone la industria colombiana en el país a los consumidores de una u otra forma se estén vigilando y se estén llevando a cabo de la mejor forma posible para cuando entreguemos un producto al mercado colombiano o al mercado internacional. Y hay unas instituciones ya que por la resolución 1595 fue también dada la potestad al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que es el que tiene toda la autoridad de poder acreditar las instituciones como el instituto, el CPR del instituto, para emitir las certificaciones en contenido de plástico reciclado para la norma NTC 6632. Asimismo, ONAC también tiene la potestad para emitir las certificaciones de la acreditación a los laboratorios que demuestren la competencia técnica en la ISO IS 17025, para aquellos ensayos en los laboratorios que hagan ensayos o hagan calibraciones. Entonces, el laboratorio del instituto, como una unidad de negocio completamente independiente del CPR del instituto, hace ensayos basados en 17025. Entonces, a futuro, se va a hacer acreditar el laboratorio de nuestra institución para garantizar la competencia técnica a la hora de emitir esos ensayos que se encuentran acreditados. Y así hay una serie de instituciones a nivel gubernamental que van apoyando cada una de la competencia técnica de la Subsistema Nacional de Calidad de Colombia. Ya la situación actual, por qué el instituto estuvo en estas actividades, fue que sabemos, como se estaba mencionando anteriormente, que ya en Colombia salió la ley de plásticos de un solo uso, la ley 2232, que se reglamentó, se sancionó el 7 de julio del 2022. Ya llevamos más de 2 años con la sanción de la ley, y en esta ley es conocida de la ley de plásticos de un solo uso, y está orientada a la reducción de la producción gradual de los plásticos de un solo uso en Colombia. Específicamente, en el artículo 5 del párrafo se hablan de unas excepciones a esa provisión y a la sustitución gradual señalada en la ley de los productos que están prohibidos en tema de la ley 2232. Específicamente en el párrafo 9 nos habla que aquellos productos que son fabricados con el 100% de materia prima plástica reciclada proveniente de postconsumo nacional pueden llegar a estar exentos de esa prohibición. Entonces, aquí hay algo muy importante: que las empresas que demuestren que un producto que se ponga en el mercado y puedan demostrar que la materia prima plástica reciclada venga de fuente postconsumo nacional, puede haber un permiso de poder circular o poder promover esos productos y ponerlos en el mercado del territorio colombiano. Asimismo, el pasado 24 de junio
del 2024 salió la resolución 0803, por la cual se desarrolla parcialmente la disposición de la ley 2232. Específicamente ya nos empezaron a dar un poco más de claridad frente a lo que la ley 2232 no era tan clara cuando fue sancionada. Nos decían plásticos de un solo uso, nos decían algunos productos y nos decían que era materia prima plástica reciclada, pero no sabíamos cuál era la norma que se iba a reglamentar, cuáles eran las normas que los entes certificadores del CPR, el instituto, debería de establecer o documentar o establecer, sí, como toda esa metodología para poder cumplir con lo que nos decía en la resolución. Y ahí es donde entra a jugar en la resolución la claridad para los entes certificadores. Ya nos habían dicho en el artículo 10 que deben de ser certificaciones de tercera parte, y aquí es donde empezamos a amarrar un poco. Recuerden que hay auditorías de primera parte, segunda parte y tercera parte, donde las de primera parte son las que normalmente se conocen como las auditorías internas, donde yo internamente en mi proceso o en mi planta de proceso productivo, yo audito el departamento de compras o el departamento de recursos humanos y hago una auditoría interna a ese tipo de actividad que quiero evaluar. Ya hay unas auditorías de segunda parte que son las que pueden llegar a firmarse en acuerdos contractuales, ya sea con un laboratorio que va a prestar unos servicios o que yo tengo un relacionamiento con mi proveedor que me va a suministrar una serie de elementos o algunas actividades para mi operación. Entonces yo les hago una auditoría a mi cliente sobre un proceso específico. Y las de tercera parte son las más importantes en esa cadena, es porque son garantes de la imparcialidad y la independencia y no se pueden generar conflictos, o si se pueden llegar a generar conflictos, se resuelvan, pero son de forma imparciales. Entonces aquí ya la resolución nos dijo que tienen que ser de tercera parte y habló específicamente que en su alcance se debe de expresar la norma técnica colombiana, la 6632, y que tienen que ser los organismos evaluadores de conformidad los que emitan esas certificaciones. Y también nos habló en la resolución que debe estar acreditado con la ISO IEC 17065 y acreditado por ONAC. También nos habló que este certificado de tercera parte, organismos evaluadores de la conformidad, tienen que presentar en su esquema de certificación en la norma 17.067 para el esquema 6. Es así, es cuando el instituto hace todo ese proceso de trabajo para proponerle o para mostrarle más bien al ente acreditador ONAC que nosotros ya estábamos suficientemente preparados para tener un esquema que cumpla con lo que nos habló la ley, nos habló la resolución 0803, y es ahí donde surtimos todos los procesos de evaluación para demostrar que efectivamente ya somos un ente certificador a nivel país para la norma técnica colombiana. Es donde el pasado 10 de abril nos llega una carta o una decisión del comité de acreditación donde toma la decisión de otorgarle al instituto la acreditación bajo un código que son asignados por el ente acreditador, que nos asignaron el 24 CPR-008, el cual está público en el directorio oficial de acreditados en la página web de ONAC, donde ustedes pueden consultar de forma independiente nuestra certificación en el vínculo de la página de ONAC. Y ahí damos cumplimiento a 17.065, al esquema 6 basado en 67, y está cumpliendo el documento normativo en su versión, la NTC 6632, y también está incluido la norma internacional, la 15343, donde habla esta norma específicamente a el tema de la trazabilidad, la evaluación de la conformidad del contenido de reciclado y el contenido que va a tener ese producto que se pone en el mercado. Queremos también expresar un poco o contextualizar, porque también en el instituto del día a día nos llegan empresas preguntándonos
dicen, ¿será que yo también tengo que montar la 67, la 65? Y aquí es lo que queremos dar claridad. Ustedes como empresa no deben de montar estas normas. Lo que tienen que dar cumplimiento es a la norma NTC 6632. Esto es lo que montó el instituto y lo demostramos ante el ente acreditador, que ya el instituto cumplió la 67, la 65, y el concepto de la certificación es evaluar todas esas actividades de la conformidad, que es lo que proporciona confianza a todos los consumidores y a las partes interesadas, a los reguladores, a la industria y todo el relacionamiento empresarial que tenemos. Entonces también ahí el instituto empezó a montar el esquema 6 basado en la 17.067, que habla diferentes etapas desde la selección hasta la toma de la decisión de la certificación, hasta luego entregar una licencia o una emisión de un certificado y el derecho de esa empresa a usar nuestra certificación que es otorgada a sus empresas que cumplan con todos los requisitos que vamos a revisarle a la industria que vamos a hacer la certificación. Luego también nos habla del esquema 6 de poder hacer vigilancias a lo que otorgó el instituto, porque nosotros otorgamos a un proceso productivo que va a fabricar unos bienes y servicios, llámese una bolsa, un envase o una silla, específicamente a los que están reglamentados en los PUSO, en la ley 2232. Entonces, el enfoque es ese, pero la certificación también como espíritu de la norma puede entrar a otros tipos de productos que no estén directamente sancionados en ley. El esquema habla de eso, desde cómo el instituto hace la selección, cómo tiene toda esa planificación y todos esos documentos que le vamos a pedir a las compañías, los documentos, vamos a tomar la muestra para luego empezar ya a tener todas las etapas de como la parte de la determinación, que son cómo se hace el ensayo, cómo hacemos la evaluación en el proceso productivo del cliente, qué demás otra información adicional que necesitamos conocer de ustedes para poder emitir esos conceptos técnicos y la decisión de la certificación para sus procesos productivos. Y luego ahí entra todo esa información en una etapa de revisar todos esos expedientes o esas evidencias que de una u otra forma fueron como hallazgos de todo ese proceso de auditoría de tercera parte, para luego entrar a un comité o una decisión de poder otorgar o no otorgar un proceso de certificación a una compañía. También el tema de los mantenimientos o las vigilancias. También hacer ampliación cuando un cliente quiera ampliar a un producto que no quede cubierto en el alcance inicial de otorgamiento, y también poder suspender o retirar una certificación en caso de que haya un incumplimiento en el tema de, digamos, las reglas de juego que se compromete con el esquema de certificación CPR del instituto contra las condiciones con el cliente. Entonces, todos esos acuerdos legalmente ejecutables. Luego, ahí en la parte de la decisión, se le otorga una licencia o una atestación para emitirle un certificado, que ahora les vamos a mostrar cómo son nuestros certificados de conformidad que vamos a entregarle a las empresas. Y luego también el derecho que tienen ustedes como compañía de usar la certificación que les entrega el CPR del instituto, y así sucesivamente ya hacer las vigilancias año a año para confirmar que efectivamente las empresas están manteniendo nuestra certificación que otorgamos en lo que se comprometieron y en lo que el instituto les otorgó. En resumen, volvemos a mirar nuestro certificado acorde a lo que estábamos hablando previamente, y es empezar a entrar en materia. Ya sabemos que el gobierno, en tema de ley 2230 y resolución, la resolución 0803 ya reglamentó 17065 para las certificados de procesos y productos, exacto, SPR del instituto, para poder emitir bajo un esquema basado en 17.067 el esquema 6. Entonces ahí es donde el instituto ya tiene la autoridad para prestar los servicios de certificación en la norma técnica colombiana, la 6632, y en la norma IN 15343. Es también ahí, es importante mencionar los logosímbolos que trae ONAC también, que eso es importante
por lo que hablamos de la infraestructura nacional de calidad. A nivel gobierno, ONAC también tiene esos acuerdos multilaterales con otros países. Ejemplo, en México, el similar a ONAC sería el EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, y en España sería el ENAC, que es la entidad nacional de acreditación de España. Entonces ahí es donde ONAC firma esos acuerdos multilaterales donde participa y también hace participación en la cooperación interamericana de acreditación, y también con el foro interamericano, perdón, el foro internacional de acreditación, donde ONAC a nivel país mueve todo ese libre o esa parte que puedan conversar las diferentes entidades de acreditación en cada país, se pueda conversar y que esto no sea un obstáculo al libre comercio en cuanto a presentar una certificación a otra. Entonces, esto es muy importante también para promover el libre tránsito del mercado, garante de una auditoría de tercera parte. Es una pieza fundamental de poder demostrar eso. Ya en resumen, la certificación del instituto de tercera parte, como lo mencionábamos, cubre el tema de ley y resolución. Está enfocado en 17.065 y 67 para esquemas 6, y tenemos la 6632 y la IN 15343. Y aquí hago un pequeño paréntesis y es dando la claridad a este tema. Desde su definición, ya la norma nos trae que es plásticos y dice plásticos reciclados. Y en su campo habla de trazabilidad y evaluar la conformidad de ese reciclado y el contenido en reciclado. Entonces, si lo desgregamos, habrían como tres palabras o tres definiciones aquí importantes. La trazabilidad es saber que cuando yo voy a hacer un producto que lo pongo en el mercado, saber esa trazabilidad de ese material reciclado de dónde viene. Y es donde entran en importancia estos procesos de certificación, saber la historia de ese residuo, de dónde se trajo. Entonces, las empresas que fabrican compuestos son piezas claves en ese eslabón de la cadena que nosotros estamos llamados unos a que unamos todos esos eslabones de la cadena, de entender cómo funciona todo el material reciclado cuando entra a ser parte de fabricar un bien, un servicio que se pone en el territorio colombiano. Entonces aquí la trazabilidad es muy importante, saber de dónde efectivamente si eso viene de fuente postconsumo nacional. Entonces aquí es muy importante, vuelvo, e insisto, los proveedores o los fabricantes de compuestos, que son los llamados, digamos, de primera mano a saber de dónde traen esos reciclados, porque ellos son los que saben la historia, cómo lo aprovechan, cómo lo clasifican, cómo lo ponen por colores, por materialidades, cómo lo transportan. O sea, hay una cantidad de información que nos trae la norma, y así esa evaluación de la conformidad de ese reciclado, ya sea el compuesto, qué características técnicas entregan al mercado cuando una empresa usuario de eh, ese compuesto viene con unos atributos y unas características técnicas para poder entrar a fabricarse en un bien o un servicio, ya sea una bolsa o un envase o otro producto que esté reglamentado en ley. Y ya también aquí el espíritu de saber cuánto contenido de plástico reciclado lleva ese compuesto o lleva un determinado producto, ya sea una bolsa o una tubería o un envase, saber cuánto es el contenido en reciclado de ese producto que se pone. También aquí mencionamos que en el comité de plásticos, el 157, se creó una guía de ayuda, la guía GTC, la 405, para ayudar a entender un poco la norma que quedó reglamentada. La guía no sabemos que la guía no está por encima de la norma, pero la invitación es también que la consulten porque da una orientación el entendimiento de lo que nos trae esta norma. Esta norma es tan sencilla, pero también a la vez es algo compleja de entender. Y ahí es donde el instituto entra como un diferenciador nosotros en temas de polímeros, porque no, esto no es nuevo para nosotros
estos temas de trazabilidad y contenido reciclado, porque nosotros de una u otra forma fuimos los pioneros a nivel país, empezar con estas metodologías hace más de 5 o 6 años atrás, donde desarrollamos un esquema propio de forma voluntaria y ahora ya lo acreditamos. Venimos trabajando 32 años en temas de polímeros, entonces conocemos un poco más técnicamente de lo que se estaba hablando en esos campos de ley y el tema técnico en temas de plásticos. Y ahí nuestro reglamento, queremos mencionar que está con el enfoque en norma ISO 9001 y en unos lineamientos que nos trae el ente acreditador para los evaluadores de la conformidad, que tenemos que evaluar los laboratorios propios de la empresa o algunos ensayos que hacen las plantas, los procesos productivos, y eso se van a evaluar con la norma técnica, la IEC, la 17025, que es la competencia técnica de los laboratorios, para garantizar que de una u otra forma los ensayos que se hacen en los procesos productivos se están haciendo de forma correcta. El esquema, traemos aquí en su definición una declaración de hecho con material recuperado. Esto debe tener una base soportable. Sabemos, es simplemente dar un paso o un recorrido por una grande superficie de comercio donde estamos inundados de publicidad. Mucha de la publicidad es de información confiable, es responsable en la forma de comunicar, pero hay veces hay otras informaciones que carecen de ese respaldo técnico y confiable cuando se pone un producto en el mercado y se comunica una serie de atributos. Entonces ahí es donde entran a respaldar estas certificaciones, y yo creo que a todos nos ha pasado que nos entregan algún material de empaque, una bolsa, y empezamos a ver unas comunicaciones que nos dicen: este producto es biodegradable, este producto es compostable, este producto es reciclable 100%. Entonces aquí es la invitación también a cuestionarnos esa información que están poniendo en el mercado algunas empresas o algunos bienes y servicios que nos comunican, qué respaldo técnico y qué confiabilidad de información hay a la hora de trazar eso, que efectivamente si un material de empaque comunica que esto es de plástico reciclado, ¿cuánto es el contenido de reciclado que tiene esa bolsa o ese producto? ¿Será el 100% o será el 90% o será el 50%? Y si efectivamente eso sí viene de postconsumo nacional, o serán mezclas, o serán cosas importadas. Entonces ahí es donde entran a respaldar estas certificaciones de tercera parte, que son tan importantes a la hora de garantizar esa trazabilidad. Entonces, nuestro esquema habla de la trazabilidad del plástico reciclado, donde tenemos un desarrollo para aquellas empresas que fabrican los compuestos. Lo que hablamos ahora es, ellos conocen esa historia de ese residuo, el aprovechamiento que hacen desde la seca, de todas las estaciones de clasificación, conocen con quién trabajan, pueden aportar información valiosa, y la formulación de los compuestos para garantizar que efectivamente esa trazabilidad del reciclado si viene de una fuente postconsumo nacional. Seguido a lo de los compuestos, ya entraría ese compuesto, está formulado o 100% con un contenido de plástico reciclado, o pueden haber mezclas, porque en el desarrollo, en investigación y desarrollo, las industrias que fabrican compuestos hacen mezclas para hacer aditivo, le ponen otro tipo a su formulación otras cosas para poder desarrollar unos buenos compuestos para ser funcionales a los productos que vamos a poner en el mercado. Entonces aquí la norma también habla de los balances de masa alineados a la NTC 6632, que nos habla en el capítulo 6 de la 6632, donde nos habla el contenido de plástico reciclado, si va a ser el 100%, es el 100, o si va a ser el 70, el 80, dependiendo del producto que estemos revisando en el esquema de certificación. Y seguido a este, habla ya del postconsumo nacional, para dando respuesta a tema de ley 2232. Entonces, aquella producto que se ponga en el mercado, que sea garante, que efectivamente sea el 100% de postconsumo nacional, porque sabemos que la fuente del material reciclado ya sabemos que es trazado con unos balances de masa, y que efectivamente ese compuesto entra a ser fabricante de un producto que se pone en el mercado para estar exento de estar prohibido
en la ley de plásticos de un solo uso. Este esquema es muy ilustrativo porque se han acercado al instituto diferentes compañías. Hay empresas que tienen integrada un proceso de reciclado con la producción, ya sea de un compuesto o un bien o un servicio, ya sea una bolsa, una tubería, una silla o un producto que quede en el mercado. Entonces hay una parte de que hay fabricantes solamente de compuestos que conocen, como decimos, todo el tema de aprovechamiento de esos residuos, dando respuesta a la NTC 6632, donde se habla de, venga, conozcamos la historia, el residuo, de dónde lo traes, a quién se lo compró, cómo lo transportó, cuáles son los atributos de control calidad que usted tiene implementado para la captación, el aprovechamiento. ¿Usted cómo clasifica eso en su compañía? ¿Usted qué control en proceso productivo le hace a esos aprovechables para fabricar en ese proceso del reciclaje? Cuando usted entrega un compuesto reciclado, ¿con qué atributo lo entregó? Si lo estás entregando con una ficha técnica, con unas variables y unas especificaciones, porque la NTC 6332 habla mucho del lote, el lote, la trazabilidad de los lotes. Y es que efectivamente esos lotes se entreguen consistentemente a la industria con unos niveles de confianza en acuerdos, que efectivamente lote a lote hayan unas especificaciones técnicas que cuando a mí me llega como un productor o yo compro una materia prima plástica reciclada, a mí al menos me deben de enviar una ficha técnica donde hayan unos compromisos, unos acuerdos que me digan la densidad va a ser de este valor, voy a entregarte en un índice de fluidez de determinado rango, te voy a entregar lote a lote con unos rangos de colores que mi proceso productivo te puede garantizar en estos rangos. Entonces ahí es donde las empresas empiezan las fabricantes de compuestos a generar sus características para poder entregar a la industria, para hacer mezclas con otros aditivos, ayudantes de proceso, porque son importantes a la hora de producirlos para entregarlos como bienes y servicios. Y hay otra que son la parte de mezcla controlada, donde está la fuente del aprovechable, porque aquí hay una cantidad de aprovechables que se mezclan, se clasifican por colores o por materialidades, polietileno, poliestireno, polipropileno, dependiendo la norma a la cual o el polímero de interés que se va a fabricar el compuesto, y se va a mezclar con unas fuentes ya controladas, que son materias primas vírgenes, material virgen, algunos master batch, aditivos, algunas cargas, ayudantes de proceso que sabemos que son muy importantes a la hora de producir ese reciclado para que sea funcional en los procesos productivos, que también se van a aditivar, ayudantes de proceso, algunos ayudantes UV, algunos desecantes, algunas actividades adicionales que en este proceso productivo se van a mezclar con esos reciclados para sacar una mezcla controlada y efectivamente poder ser garantes que ese producto se pone con el 100% de contenido de plástico reciclado o va al 60, al 10, al 20, dependiendo del producto que yo pongo. Caso específicamente los plásticos de un solo uso, las bolsas punto de pago, que efectivamente sea garante que ese proceso viene con un polímero, perdón, con una materia prima reciclada, postconsumo nacional, que entra a fabricar una bolsa que se pone en el mercado, postconsumo nacional, en esos balances de masa que se pretenden conocer en cada proceso productivo de la compañía. Es así donde nuestro esquema de certificación, como les mencionamos, ya el instituto, ustedes no deben de montar estas normas. Esto ya lo hizo el instituto. El instituto ya cumplió y cumplimos al país para montar la ISO 17065, la 17067 en el esquema 6, y nuestro esquema de certificación está soportado en la NTC 6332 para la norma internacional, fundamentos de la ISO 9001 y los lineamientos para la evaluación de los laboratorios
por parte de los organismos de certificación de procesos y productos basados en 17.025, que es una competencia técnica de laboratorios, y el instituto trae unos lineamientos para ser evaluados a las empresas, para cada una de las empresas que tengan su laboratorio o hagan algún ensayo a control calidad o durante el proceso productivo. Aquí en los escenarios uno, en los lineamientos, esto está público, esto lo pueden descargar ustedes del directorio o, pues, de la página web de ONAC, es libre el lineamiento de la evaluación. Ahí cuando ustedes leen ese lineamiento van a ver diferentes escenarios, desde el escenario uno hasta el escenario 4. Ahora que hemos mapeado en el instituto, yo diría que por ahí el más del 90% de la industria habría que evaluarlos con el escenario, digamos, uno, que trae los lineamientos de UNAC, porque ahí el escenario uno es donde la mayoría de laboratorios de las empresas no se encuentran acreditados. Entonces hay que ir a evaluarles una serie de requisitos en cuanto a competencia de su personal, en cuanto a la infraestructura que tiene ese laboratorio o esa empresa que hace un ensayo, que lo puede hacer con un equipo de medición, un flexómetro, un pie de rey, o tiene un índice de fluidez, o los infraestructura que tenga ese laboratorio, conocer si esos equipos de una u otra forma, lo que hablamos ahora, tienen una trazabilidad metrológica, están asegurando la validez de los resultados, están entregando resultados confiables cuando ponen en el mercado un producto con una serie de características y sean confiables ese producto en el mercado. Y así también en la ISO 9001. El esquema nuestro está soportado, entonces aquí vamos, hay que dar claridad un poco acá. Y es que para el instituto el esquema de certificación nuestra no es necesario que la empresa esté certificada con ISO 9001, pero sí que le demuestren al instituto algunos requisitos donde el esquema nuestro fue soportado para que la industria pueda demostrarle al CPR, el instituto, que está preparada para cumplir. Entonces, lo que hablamos ahora anterior, y es que no es solamente montar la norma 6632, eso es una parte que el proceso productivo, si los que fabrican algún bien o un servicio, el que fabrica el compuesto, obvio, debe de montar la 6632, la debe tener implementada en su compañía y en ese orden de ideas también debe conocer nuestro esquema para que conozcan cuáles son los requisitos que nosotros les vamos a evaluar. Algunos de ellos es el tema de la infraestructura, que eso ustedes lo tienen, porque tienen máquinas, tienen equipos de medición, tienen balanzas, tienen básculas, em, tienen una infraestructura importante para poder fabricar esos bienes y servicios. También el control del proceso, el tema de cómo planifican ustedes la producción, cómo ponen ese bien y servicio a la parte interesada. Entonces, nuestro esquema, repito, está fundamentado en estas tres actividades importantes y esto ya lo hizo el instituto. Entonces, em, el proceso de certificación del CPR del instituto se hace en estos 6 pasos, que son unos pasos de una forma muy sencilla, muy claras, donde el cliente que tiene la necesidad de la certificación viene en el primer paso con la solicitud. Ahí hemos creado un correo electrónico, atención cliente CPR @icipc.org. El cliente, luego de nosotros recibir ese correo electrónico, enviamos un formulario. El cliente nos cuenta en este formulario cosas como dónde está ubicado, cuál es la razón social, cuáles son los productos que ustedes necesitan certificar, si son compuestos, cuéntenos cuáles compuestos y cuál es la base del polímero principal, polietileno, polipropileno, poliestireno, que es una de las normas también que entran a jugar en la 6632, que son las normas específicas para cada polímero. Ahí ya en el formulario nosotros lo recibimos, hacemos una oferta comercial, enviamos el reglamento de certificación nuestro, donde están todos los requisitos y los compromisos que el instituto les va a evaluar a ustedes. Y luego ya entra, una vez aceptado el cliente esa oferta comercial, nosotros ya asignamos un equipo auditor competente que conoce en temas de polímeros, competencia en temas de auditoría,
y enviamos, ya preparamos un plan y una agenda para desarrollar que se hace en dos etapas. La etapa de evaluación normalmente se hace etapa uno, que se hace en las instalaciones del CPR del instituto, donde nosotros previamente vamos a pedir una serie de información al cliente para poder entender su proceso productivo, algunos documentos, su control del proceso y algunos documentos administrativos que necesitamos conocer con fin de poder hacer la etapa 2. Normalmente siempre se hace la etapa 2 en las instalaciones del cliente. ¿Por qué? Porque es muy complejo llegar a determinar si un producto tiene material reciclado, en qué proporción y si efectivamente ese producto viene de fuente post consumo nacional. Entonces, a través de temas analíticos, eso se hace algo muy complejo. Entonces, por eso es que las auditorías de tercera parte y estos esquemas son importantes hacerla. Aquí hay que ir a las instalaciones del cliente a tocar, pedir evidencias. Las auditorías se basan en evidencias, en muestreos, de pedir información, que efectivamente sí están trayendo material reciclado post-consumo nacional y que ese proceso productivo sí se puede hacer con los balances de masa que se están comprometiendo a poner en el mercado colombiano, hacer los ensayos. Entonces aquí hay que hacer las evaluaciones. Luego, todos esos hallazgos de la auditoría entran a una revisión técnica de toda esa información que se ha surtido en el proceso de certificación para luego ya otorgar o no otorgar una certificación y normalmente se entrega el informe de resultados con los hallazgos de la auditoría. Se entrega un manual y uso de identidad gráfica, que es lo que el instituto construyó, que son las reglas de juego para que puedan utilizar los logosímbolos y la autorización donde el CPR, el instituto, avala o autoriza a esa empresa para que lo pueda poner en los productos donde fue autorizado. La vigencia de la certificación por otorgamiento inicial se entrega por 3 años y luego en un periodo de vigilancias se hacen auditorías anuales en el primer año, segundo año y luego finalizado el cliente puede renovar nuevamente la certificación entregada por el CP del instituto y se otorga por 5 años. Los entregables de nosotros, como CPR del instituto, entregamos el informe de auditoría que contiene el cálculo, el contenido, el reciclado que lleva ese producto para garantizar que efectivamente es garante de ponerlo en el mercado con los balances de masa que se están comprometiendo. Entregamos el certificado del proceso de la trazabilidad de los productos resultantes de ese proceso productivo, alineados con el esquema 6 de la 17067 a el contenido de plástico reciclado, y aquí irían los productos objeto de ese proceso de trazabilidad que se vio en ese proceso productivo. Entonces acá el código, normalmente las empresas generan un código de referencia para un producto y cuáles son las especificaciones o esos atributos que se ponen en el mercado colombiano, y efectivamente acá iría el balance de masa, si es 100%, 90 o 70, lo que encontremos en el proceso de auditoría. Entregamos también el manual de identidad gráfica y ya nuestros certificados quedarán colgados como ente imparcial, garante de cualquier parte interesada que quiera conocer un certificado a nivel mundial. Se puede direccionar a la página web del instituto y pueden conocer qué empresas están certificadas. Ya para concluir y cerrar, mm, tenemos 3 conclusiones importantes. La primera es que estamos muy orgullosos de haber logrado una acreditación. Esto es un logro institucional, tanto del equipo de trabajo del instituto que estuvimos al frente de este proceso. Es un proceso, como le digo, de varios años atrás donde veníamos trabajando de forma voluntaria, y el último año se trabajó muy fuerte para lograr que esto fuera una realidad a nivel país. Entonces hoy celebramos de una forma muy, muy importante con ustedes este lanzamiento oficial que nos tiene muy alegres, muy contentos, y que esto también sea una herramienta para ustedes de poderles ayudar a que comuniquen en las diferentes partes interesadas
y los entes de control como el ANLA o en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, si es llegar a presentarse, podemos tener ese respaldo hacia ustedes y lo presentamos como un hito muy importante de más de 3 décadas de trabajo, que para eso está el instituto en temas de sostenibilidad y em, a nivel país y regional. Entonces, todo esto lo hicimos por ustedes, por el país, por la región, de poder contribuir de parte nuestra. A dar soluciones a ese tema de ley 2232 y a la resolución 0803. Asimismo, la certificación de tercera parte es bien importante porque eso es el tema de la veracidad y la imparcialidad. Son auditorías imparciales, independientes, que no tienen conflictos de interés y la certificación son garantía de confianza entre las partes y evitan mucho ese fenómeno del greenwashing. De pronto, para la palabra de greenwashing es como el comunicaciones engañosas, lo que mencionábamos, nos comunican un atributo en un determinado producto, pero uno se cuestiona ese producto, qué tan veraz será o que esa información sí es real o es un atributo engañoso solamente por tema de mercadeo. Entonces ahí es donde las auditorías de tercera parte son una pieza muy importante de estar alineadas con las compañías, de poder comunicar ese respaldo que trae el instituto de 32 años de trabajo en polímeros hacia ustedes. Y lo último es el tema de ley y normativo, porque aquí invitamos a las marcas, transformadores, todos los eslabones de la cadena para que armonicen todas sus declaraciones con el tema normativo y de ley y respaldado con temas de competencia técnica de instituciones como las nuestras que respaldan esas comunicaciones que ustedes van a poner en las bolsas o en los productos que están reglamentados en ley, que cuando comunicamos que es el 100%, es el 100% y que tiene una trazabilidad del contenido de plástico reciclado. También esto es una parte muy importante porque todo esto ayuda a promover los mercados, la seguridad, la calidad, la confianza entre las partes interesadas, mover la productividad y la competitividad de los sectores productivos del país, la región. Esto no puede generar obstrucción, obstáculos al libre comercio. Por eso es que ONAC hace ese papel tan importante a nivel país de ayudarnos a mover con otras instituciones a nivel mundial para que estos esquemas sean de una u otra forma reconocidos y que pueda tener un tránsito de libre comercio para facilitar el mercado comercial. De todas maneras, los invitamos nuevamente también a generar esta encuesta y a diligenciarla, porque para nosotros tener esa percepción de parte de ustedes es muy importante. La encuesta va a quedar abierta para que nos ayuden a compartirla y nosotros poder también conocer la percepción de parte de ustedes y esperamos que todo esto sea muy beneficioso, que sé que va a ser una realidad, poder contribuir al país y a la región con la ayuda de todos ustedes. De antemano, nuevamente gracias y felicitaciones al instituto, a todo el equipo de trabajo del CPR, del instituto, que fue un trabajo muy arduo, muy importante que ejecutamos. Y también gracias a todos los actores, colaboradores, también que nos ayudaron en que este esquema de certificación fuera una realidad para el país. Entonces, agradecimientos especiales a todo el equipo de trabajo del instituto, a Acoplásticos y también a algunas empresas que de una u otra forma ayudaron a que pudiéramos tener la realidad en esos ejercicios que teníamos que hacer para demostrar esta acreditación ante el ente de ONAC. Entonces, muchísimas gracias y agradecimientos por su espacio.